Bien, vamos a crear una aplicación de C Sharp, una aplicación de consola, y vamos a crear el menú que veis en pantalla. Es un menú de consola, pero digamos que es un poco diferente a los menús habituales que te encuentras sobre todo en vídeos de YouTube, porque he estado repasando un poco la red, especialmente vídeos de YouTube, y no encontré ningún menú parecido a este. Sencillamente son los típicos menús en los que te aparece un listado enumerado del 1 a la opción que sea, y luego tienes una entrada de teclado en la que seleccionas el número y se ejecuta el código asociado a esa opción que tú seleccionaste. Lo más sencillo y al mismo tiempo un poco cutre, porque bueno, pues se puede hacer con unas pocas líneas de código un menú bastante más trabajado y bastante más atractivo a la hora de ver una interfaz de consola en el que tengas que hacer determinadas cosas, porque luego esto se puede enlazar evidentemente pues con una aplicación de escritorio, se puede ejecutar cualquier tipo de bueno, pues de tipo script shell que hayamos creado, por ejemplo en PowerShell, o abrir por ejemplo una aplicación como el Excel y hacer una conexión con una base de datos e incluir datos en el Excel. En fin, eso ya digamos que es eh, cuestión de imaginación, ¿no? De echarle tiempo, de echarle imaginación y evidentemente pues de escribir muchas líneas de código. Pero bueno, un menú bastante atractivo es el que veis en pantalla. Es un menú de 5 opciones. Las opciones evidentemente elegís vosotros las que queráis. Yo he puesto estas y actualmente solo funciona la última, que es abandonar de aplicación, porque las otras no tienen código asociado, ¿vale? Pero es un menú en el que veis que cada opción digamos que se sobreestaca, se destaca más bien, digamos, con ese color rojo de fondo y el color de texto de color amarillo, y nosotros con los cursores, con la flecha de arriba y con la flecha de abajo, pues podemos controlar la posición o podemos elegir la opción que queramos. Si le damos a intro, evidentemente pues abandonamos el menú y evidentemente dándole a intro nosotros ejecutaríamos el código asociado a esa opción que hemos seleccionado. Ya os digo, en este caso solo implementé esa opción, pero la mecánica es exactamente la misma, por tanto lo vamos a ver y luego ya pues es cuestión es cuestión personal el implementar funciones asociadas al resto de opciones y crear algo pues bastante más completo y más complejo, más entero, y bueno, pues que de alguna manera haga algo más funcional que lo que vamos a ver aquí. Pero aquí vamos a ver el diseño del menú. Es un menú desde mi punto de vista bastante atractivo, y que a la hora de ejecutar un programito de estos pues que podamos nosotros elegir con una interfaz que nos es más familiar que insertar pues bueno, un número en un teclado, ¿vale? Bien, pues entonces vamos a ello. Lo primero que voy a hacer es perdón, es aquí. Lo primero que vamos a hacer es crear, bueno, un proyecto nuevo de consola. Vamos a hacer esto más grande para que se vea en el vídeo lo mejor posible. Y lo que vamos a crear es, evidentemente, un array de string que contenga las opciones del menú que nosotros queremos implementar. Lo vamos a hacer como un atributo de clase. Y en este caso lo que vamos a crear, lo vamos a hacer privado, estático por tratarse de un método estático. Y lo que vamos a hacer es un array de string, perdón, que le vamos a llamar, por ejemplo, opciones menú. Y entonces crearíamos, perdón, crearíamos el string, y para evitar emplear mucho tiempo escribiendo todas las opciones, pues bueno, yo las tengo aquí en mi bloc de notas ya dibujadas, ya escritas, perdón, donde las voy a copiar y las vamos a pegar aquí. Bien, ahí lo tenemos. Estas son las opciones del menú que visteis anteriormente. Bien, algo importante es crear un par de variables aquí también que contengan la posición actual del cursor en la consola. En este caso vamos a llamarles X e Y, algo muy intuitivo. X contendrá, digamos, la coordenada left, o digamos la propiedad cursor left del objeto console, y evidentemente en Y vamos a incluir la coordenada, digamos, la propiedad cursor top
del objeto console, ¿de acuerdo? ¿Por qué es esto importante? Porque esto realmente es una aplicación de consola, pero va a derivar en un ejecutable, es decir, en un archivo exe. Cuando yo ejecute ese exe podría ser un comando cualquiera. En este caso, bueno, se va a llamar como le hemos llamado aquí al programa, que en este caso es menú consola. Bueno, no tiene mucho sentido, ¿no?, que se llame menú consola. Podría llamarse, bueno, pues por ejemplo como una opción de, de shell, que puede ser por ejemplo dir o copy, o en fin, lo que haga esto, ¿vale? Lo que queramos que haga esto. O evidentemente un nombre más intuitivo de lo que sea la aplicación, un config, lo que sea. ¿Qué problema hay si yo no controlo la posición actual del cursor? Bueno, pues si cuando nosotros ejecutamos, por ejemplo, si yo ejecuto esto, bueno, evidentemente aquí ya, bueno, como el método main no tiene nada que lo retenga, pues evidentemente termina la ejecución del programa. Y esto, digamos que es parte de lo que incluye el compilador, digamos, de Visual Studio. Pero lo que hace, si os dais cuenta, es borra toda la consola. Es una consola que, digamos, adaptada a nuestra aplicación, y evidentemente se borra. Esto no va a ser lo que va a pasar en nuestra consola habitual. Es decir, en nuestra consola habitual, cuando yo abra un CMD, pues yo aquí haré determinadas cosas, por ejemplo un dir, y entonces aquí sería donde yo ejecutaría a partir de aquí mi aplicación. Al ejecutar aquí mi aplicación, lo que no quiero es que me aparezca aquí, que el menú aparezca aquí. No, yo lo que quiero es que aparezca a continuación de donde tengo el cursor incluido. Porque si no sería muy cutre que apareciera aquí. ¿Por qué? Porque me iba a sobreescribir esto. Evidentemente yo puedo hacer con el console.clear, yo lo que podría es borrar toda la pantalla y que me apareciera aquí. Es otra opción, es otra opción. De esa manera me voy a complicar muchísimo menos la vida a la hora de implementar, y no voy a tener que registrar la posición actual del cursor, ni modificarla, ni andar trabajando con ella cuando yo estoy imprimiendo bueno, digamos que cuando estoy refrescando el menú y representándolo en pantalla. Sería mucho más fácil, pero también es un poco, digamos, ir a lo fácil, ¿no? Vamos a complicarlo un poco más y vamos a hacer un menú de forma que yo, cuando tenga el cursor aquí, pues se me añada a continuación, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso lo hacemos evidentemente almacenando las posiciones del cursor en el momento en que nosotros ejecutemos nuestra aplicación. Bien, una vez que tenemos esto, yo voy a crear una variable booleana que le voy a llamar loop. Inicialmente esto podemos pensar que no tiene mucho sentido, pero sí que lo va a tener cuando nosotros hagamos lo que sería un bucle donde vamos a recibir los mensajes de las teclas, ¿de acuerdo? También vamos a crear un contador, una variable contador, que bueno, podéis llamarle como queráis. La voy a iniciar a 0, y esta variable lo que va a contener es, se va a ir incrementando en función de que yo pulse la tecla. Bueno, se va a ir incrementando o decrementando en función de que yo pulse la flecha de hacia arriba o la flecha de hacia abajo, ¿vale? Es decir, el cursor de arriba, la flecha de arriba o la flecha de abajo. En función de cuál pulse, pues irá incrementando y decrementando. Evidentemente no se puede incrementar más de un valor específico, ni se puede decrementar por debajo de 0, porque entonces tendríamos un problema. Eso tendríamos que validarlo nosotros, y lo validaremos cuando hagamos el filtrado de teclado. Vamos a crear también una variable que le vamos a llamar tecla, que va a ser de tipo console key info. Esta concretamente. Y vamos a llamarle, no nos vamos a complicar, le vamos a llamar tecla. Y también lo que vamos a hacer es eliminar, esto vamos a dar un intro aquí, vamos a eliminar el cursor que nos aparece en pantalla. Esto vamos a poner a true, y por tanto, perdón, no, a true no, esto es false, y entonces no nos va a aparecer el cursor de la pantalla. Si esto lo ejecutáramos ahora, bueno, esto se muere porque no tiene ninguna funcionalidad, pero si os dais cuenta no aparece el cursor en pantalla. Antes creo que nos aparecía aquí. Vamos a verlo, vamos a probar a ver si yo esto pongo true. A ver, porque no me doy cuenta ahora mismo. Efectivamente ahí nos aparece el cursor en pantalla, ¿vale? Evidentemente si yo aquí pongo false,
pues ya vemos que ese cursor desaparece de la pantalla. No lo queremos porque molesta. Y además para un menú así en el que nosotros vamos a controlar el teclado, pues evidentemente no tiene mucha lógica que aparezca ese cursor ahí. Por tanto, lo eliminamos. Ese cursor es específicamente para aquellos menús en los que de alguna manera nos indique que tenemos que meter algún dato por teclado, alguna entrada, pero no va a ser el caso. ¿De acuerdo? Bien, a continuación lo que vamos a hacer es imprimir un mensaje por consola en el que le vamos a poner sencillamente seleccione una opción de menú. De esta manera, y sí que vamos a concatenarlo con un salto de línea. Vale, que esto bueno, se puede hacer de muchas maneras. Yo lo hago así. Déjame reducir esto para que no tengamos problema y se vea todo bien. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque yo quiero que mi menú no esté solapado a este título, sino que quiero que haya un salto de línea, porque ya el método WriteLine me mete un salto de línea, por tanto, primero imprimiría esto y luego el cursor se va hacia abajo. Bueno, pues una vez que se vaya hacia abajo, yo le voy a meter un salto de línea nuevo, ¿vale? Para que haya un espacio entre lo que es el título y mi primera opción del menú. Bien, una vez que tengo esto, yo ahora tengo que registrar, que ya os lo había comentado antes, las posiciones de X e Y de la consola. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues muy sencillo. Ponemos X igual console.cursor left e Y va a ser console.cursor top. De esta manera yo tengo las posiciones actuales del menú. Hay otra función que se llama console.getCursorPosition, que nos devuelve las posiciones y nos incluye el left y el top en X e Y. Podéis usar la que queráis, ¿de acuerdo? Para mí, bueno, es más cómodo, es más legible verlo así, y a la hora de mantener código, pues nos puede resultar más fácil verlo así, pero podéis utilizar la opción que queráis. Y ahora sería cuando nosotros vamos a llamar a nuestra opción menú, es decir, la opción que, digamos, la función que va a representar en pantalla el menú, con la opción que nosotros seleccionemos destacada. La tenemos que crear, evidentemente, y nos va a devolver la opción que tengamos nosotros la opción no, más bien la cadena de texto de la opción que tengamos destacada en ese momento. Entonces vamos a crear un string, le vamos a llamar resultado, por ejemplo, sin complicarnos mucho y pensar cómo hay que llamarle. Y vamos a crear un método que se llame menú, al que le vamos a pasar el array de strings, y la opción, que en este caso va a ser counter, que como vale 0, esto es para que nos visualice de primeras el menú. ¿De acuerdo? Es decir, el menú con la opción 0 seleccionada. Evidentemente no existe el método menú. Vamos a crearlo, y vamos a crearlo aquí. Va a devolver un string y le vamos a llamar menú. ¿Qué parámetros le pasamos? Pues evidentemente un array de string, y le llamamos items, y un int, que va a ser la opción que nosotros vamos a tener elegida, ¿vale? ¿Quién nos va a devolver esa opción? El valor de contador. ¿Quién va a controlar el contador? Evidentemente lo va a controlar la tecla que nosotros vayamos a crear. Y esto, para que no nos dé este error, vamos a asignarlo a... No, esto no se puede asignar a null. Bueno, vamos a dejarlo de momento así, porque bueno, como no está siendo usada, pues es lógico que nos dé el error. Igual que este nos da el error porque devuelve un string y no se lo estamos devolviendo. Si yo aquí pusiera return y vamos a llamarle, por ejemplo, destacado, y aquí vamos a crear un string destacado y vamos a iniciarlo como empty. Vale, de esta manera ya no tenemos ese error. Bien. ¿Qué vamos a controlar aquí? Bueno, aquí vamos a controlar evidentemente la posición que tenemos elegida, y en función de que coincida con el barrido que vamos a hacer nosotros todo del array, porque lo que vamos a hacer es imprimir todo el array, si coincide con la opción que tenemos seleccionada, evidentemente la va a pintar de otro color, no del mismo color estándar del menú. ¿Cómo vamos a controlar eso? Bueno, pues sencillamente con una
con una... Perdón, que aquí me equivoqué. Esto de destacado lo prefiero. Aquí vamos a llamarle selección actual. Y destacado sí que va a ser... Vamos a poner y vamos a iniciarlo a 0. Y entonces aquí, bueno, vamos a aprovechar, copiar esto y pegarlo aquí. Vale, de esta manera ya lo tenemos mejor. Y es más, esto vamos a utilizarlo en minúscula. Así. Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, con un for each, nosotros vamos a recorrer cada elemento del array. Entonces aquí vamos a llamar a esto bueno, estamos utilizando una combinación de variables, unas en inglés, otras en español. Pues vamos a seguir con esa disciplina y a esto vamos a llamarle element. Y vamos a crear una función flecha. Y aquí lo que vamos a condicionar es, evidentemente, si destacado es igual a opción, entonces aquí tendremos que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues evidentemente vamos a pintar esa opción, que es la que tenemos seleccionada, de un color diferente al del menú estándar. Es decir, al del menú estándar, que no va a ser nada más que el texto en blanco y negro, ¿vale? Fondo negro, que es el por defecto de la consola, y el texto va a ser de color blanco. ¿Cómo cambiamos el color? Bueno, pues muy fácil. Utilizamos las propiedades foreground color y entonces le damos un console color.yellow para el foreground y para el background le vamos a dar un console color tipo de color rojo, perdón. Bien, ahora lo que vamos a hacer es imprimir el elemento, es decir, este elemento de aquí, ¿vale? Voy a copiarlo y console.write evidentemente, y ahora lo que hacemos es, le vamos a meter este destacado más element, vaya, ya lo hice mal, bueno, element más, de esta manera ya tenemos el, que aquí por cierto me equivoqué, aquí es element, así. Bien, y ahora lo que tenemos que hacer es, una vez que ya tenemos el objeto, el elemento que tenemos seleccionado, impreso y destacado de color, tenemos que regresar el color de la consola al color white por un lado y black por otro. Bien, pues esto ya lo tenemos. Y la selección actual le metemos aquí el element. Perfecto. De esta manera ya tenemos cargado la selección actual con el elemento que va a ser lo que nos va a devolver, ¿vale? Porque realmente es lo que nos interesa, ese valor. En caso de que nosotros quisiéramos hacer un añadido más al menú, de forma que existen muchos menús que sobre todo bueno, antaño cuando se utilizaban todas estas aplicaciones de consola, hoy sencillamente se utilizan básicamente para configurar la instalación de aplicaciones o algo así, pero bueno, está bien conocer el diseño de estos menús y lo que se hacía era añadirle bueno, pues una línea abajo del menú en el que, digamos, con una apariencia estándar, no destacado ni nada, aparecía la opción que teníamos seleccionada. Iba cambiando, iba sobreescribiéndose una encima de otra. Por eso devuelvo, digamos, la cadena de texto que tenemos seleccionada, ¿vale? Que está en ese momento destacada. Bien, ¿qué pasa si no coincide con esa opción? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es una maniobra aquí de write y creamos un string vacío y con una longitud que va a ser la de la window width. ¿Por qué esto? Bueno, porque cuando nosotros destaquemos un objeto, cuando pasemos al siguiente ítem, el anterior va a tener una longitud mayor que la longitud de los ítems del string. ¿Por qué? Porque nosotros aquí lo estamos concatenando con estos símbolos. Por tanto, este string, este element, es decir, bueno, todo este string va a tener una longitud superior a la del element. ¿Qué pasa? Que si yo no limpio esa selección anterior, si no la limpio, lo que me va a hacer es que voy a escribir el element con, digamos, la estética estándar y me van a quedar restos de la selección anterior en color rojo. Yo eso no lo quiero. Yo quiero que quede un menú atractivo y para que no se vean, para que no queden esos residuos
de la cadena anterior que destacaba, digamos, la selección, pues lo que tenemos que hacer es primero borrarlo, luego retornar, porque claro, una vez que lo borro yo lo que creo es una cadena vacía con este constructor de string, lo que creo es una cadena vacía con el ancho de la consola, es decir, con el ancho de la pantalla. Entonces el cursor me lo va a poner, aunque no va a ser visible, me lo va a poner al final del todo. Es decir, me lo pondría por aquí, al final de la consola. Si esto fuera el tamaño de la consola, me lo pondría aquí. Yo tengo que retornarlo de nuevo a la posición 0 para poder escribir ahí mi elemento. Mi elemento con la estética, es decir, sin destacar. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues sencillamente utilizamos el cursor left y lo ponemos a 0. De esta manera ya hemos movido el cursor a la posición 0. Bien, y luego yo ya puedo escribir sin ningún tipo de reparo mi elemento, ¿vale? De esta manera lo que tengo es un pequeño filtrado, una validación donde yo recorro todos los ítems del menú y si ese menú es el destacado, que esta opción evidentemente es la que yo le paso aquí, si es el destacado me lo pinta en un color y además me rellena el string selección actual para luego retornarlo. Que por cierto me lo he debido cargar. Sí, antes lo puse. No, está aquí, perdón, sí, que me había ido yo. No es aquí el cierre, sino aquí vamos a borrar todo esto. Vale. Todo esto. Bien. Y en el caso de que no sea, de que esta coincidencia no se dé, pues me imprime el elemento normal. Y ahora lo que hago es destacado. Que bueno, destacado tampoco debería ser, no sé, como ítem o opción de menú o cualquier chorrada que queráis ponerle. Eso es irrelevante, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo incremento? Porque claro, yo quiero recorrer todo esto. Y este for each no me da el índice, porque yo aquí sí que hay en algunos en los que si yo aquí pusiera index, pero aquí creo que no funciona, no, aquí me da error. Bueno, pues en JavaScript funciona. Aquí sería de otra manera, seguramente. Bueno, pues nada, ya tenemos la opción de menú, creada. Si yo ahora cojo y lo llamo aquí, vamos a poner aquí un console.readKey para que de esta manera me retenga ahí el menú y lo pueda ver sin toda esta parrafada que nos imprime Visual Studio. Si yo grabo y ejecuto, bien, ya nos aparece ahí el menú. Evidentemente no funciona. Si yo ahora pulso una tecla, pues esto se cierra. Ya nos aparece el menú y la primera opción seleccionada, ¿vale? Que es lo que quiero. Aquí podría poner 0, ¿vale? O podría poner counter, que evidentemente inicialmente vale 0, ¿vale? Bien, pues entonces ahora vamos a controlar el bucle donde vamos a filtrar o a controlar, digamos, las teclas del menú que nos van a permitir navegar por ese menú. Entonces, vamos a crear un bucle inicial infinito que solo cuando yo pulse intro, este loop pasará a falso. Inicialmente lo tenemos por ahí a verdadero, esto pasará a falso y entonces romperá, ¿vale? O no, o a lo mejor no nos interesa que vuelva, que regrese, porque a lo mejor el código asociado a una determinada opción del menú no es concluyente y por tanto retorna de nuevo al menú. Entonces esta opción, esta variable, tiene que seguir siendo verdadera, ¿de acuerdo? Bien, ahora lo que vamos a controlar es la tecla que nosotros insertamos en el teclado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues habíamos creado un console key info arriba, que le llamamos tecla, y lo que vamos a almacenar en ella, y lo vamos a hacer directamente aquí en la condición del while, pues César nos permite esto, console.readKey, vamos a poner el argumento a true, ahora os explico por qué hacemos esto, cerramos esto, ponemos punto key, y lo que quiero es que sea diferente a console key .intro. Bien, esto que parece así bastante complejillo es más fácil de lo que en primera instancia puede parecer. ¿Por qué? Yo a tecla que le asigno el valor por teclado que estoy metiendo, ¿vale? Luego,
la función readKey me devuelve una variable tipo key, bueno, más bien tipo consoleKey. Perdón, el método key me devuelve más bien, o la propiedad key en este caso, me devuelve una variable tipo consoleKey o un objeto tipo consoleKey. Y consoleKey es una numeración, porque no es un objeto, realmente es una numeración que contiene todas las teclas del teclado. Bueno, no todas, porque luego sí que hay algunas otro tipo de numeraciones como modifiers y alguna otra por ahí, pero en este caso consoleKey nos va a devolver las teclas con las que nosotros vamos a trabajar. En este caso intro, representado con enter, y mientras esto sea diferente el bucle se va a estar constantemente ejecutando, ¿de acuerdo? Cuando sea intro será porque yo he seleccionado una tecla que me interesa a mí, o sea, perdón, una opción del menú que me interesa a mí y le he dado a intro. ¿Por qué pongo true aquí? Bueno, true lo pongo aquí porque es la forma que, bueno, nosotros realmente aquí hemos ocultado el cursor. Si no lo ocultáramos, yo esto no lo probé realmente si ocultándolo aún así me devuelve por consola las teclas que yo pulse. ¿Por qué? Porque si pongo esto a true, de alguna manera el método readKey me oculta la entrada de teclado que yo meto. ¿Por qué esto? Porque, a ver, nosotros vamos a filtrar las teclas para el cursor de arriba y de abajo, exclusivamente, esas teclas. Pero sabemos cómo son los usuarios o cómo somos, y al final vamos a terminar pulsando cualquier cosa para verificar a ver, o simplemente los desarrolladores vamos a pulsar cualquier tecla para ver a ver, para comprobar y chequear de que el menú nos rompa o que nos devuelva un error o que en fin se vuelva medio loco pulsando cualquier otro tipo de tecla. Nos interesa exclusivamente las teclas de la flecha de arriba y la flecha de abajo. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros aquí ponemos true, esto no nos va a aparecer por consola. Si yo pongo false, o lo dejo por defecto que es false, quito, cualquier tecla que yo pulse, letras, números, lo que sea, nos va a aparecer por consola. Y no queremos eso. Entonces le ponemos true. De esta manera no aparece, no se proyecta nada y no aparece lo que nosotros pulsemos por el teclado en pantalla. Eso es importante, ¿de acuerdo? Porque el otro, pues, bueno, de alguna manera es cutre, pero tiene su lógica, porque evidentemente readKey lo que hace es leernos el teclado y pasarlo a pantalla. Entonces nos interesa ver en pantalla lo que estamos pulsando. En el caso de que no nos interese, pues bueno, la gente está de Microsoft ya se pensó perfectamente de que incluyendo true ahí no nos aparece lo que nosotros incluyamos en el teclado, lo que nosotros pulsemos en pantalla, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es el más fácil de todos, es filtrar las teclas a las que nosotros le vamos a dar permiso y funcionalidad. ¿Cómo? Bueno, pues con un switch, y en este caso lo que vamos a filtrar es la tecla que nosotros vamos a pulsar. Ahora tenemos tres casos. El primer caso, que la tecla sea, que el consoleKey sea la flecha de abajo, down arrow. Vamos a poner aquí un break para que no nos dé el error. Otro caso, que consoleKey sea up arrow. Vale. Y ponemos el break. Y evidentemente cualquier otra tecla que se pulse que no nos interesa. Evidentemente esto sencillamente un break. Con esto tenemos el switch ya casi terminado. Ahora evidentemente hay que meter la validación. Es decir, en la tecla de abajo lo que vamos a hacer es incrementar el contador más. En la tecla de abajo vamos a hacer justo lo contrario y decrementarlo, ¿de acuerdo? Tecla de abajo se va incrementando número de opción. Tecla de arriba se va decrementando la tecla de opción. Pero claro, decrementándolo, si yo pulso la tecla, si inicialmente counter vale 0, yo pulso la flecha de arriba, counter pasará a valer -1. Yo no quiero eso porque no tengo opción -1. Entonces vamos a tener que meter una pequeña validación. ¿Cómo? Sencillo. Un if, si counter es igual a 0, entonces continue. No hago nada, es decir, que continúe en el siguiente bucle. Con esto no nos hace falta ni poner el else siquiera, es decir, simplemente que continúe. Si no es así, pues que se decremente. Aquí exactamente lo mismo, es decir, si counter es mayor que ¿cómo le habíamos llamado a esto? Que no me acuerdo. Esto, opciones menú.
lo ponemos aquí. Opciones menú, punto length, la longitud, -1, porque evidentemente la longitud nos va a dar 5 elementos, pero realmente va de 0 a 4, por tanto tenemos que poner eso. Pues exactamente lo mismo, continue. Y de esta manera lo que tenemos es una especie de validación, que si el contador es mayor que el número de opciones que hemos metido, pues que haga bucle y que no decremente. Bien, esto lo podemos... bueno, no, todavía no, porque hay que llamar aquí al menú. Bueno, pues... Pero antes de llamar al menú, lo que tenemos que hacer es recolocar el cursor. ¿Cómo? Con nuestras opciones, con nuestros métodos cursor LED, propiedades, perdón, y con cursor top le metemos la Y. De esta manera tenemos las opciones, tenemos, perdón, el cursor en la posición que nosotros queremos. Y ahora sí, podemos imprimir el menú con opciones, opciones menú, y aquí le metemos counter. De esta manera se nos va a representar el contador y aquí lo que vamos a hacer es refrescar el menú, ¿vale? En función de del valor de counter, pues se visualizará aquí una opción u otra de color rojo, fondo rojo y texto amarillo. Eso ya os digo que lo podéis hacer, personalizar lo que queráis, ¿vale? En cuanto a los colores, el menú, etcétera, etcétera. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a grabar y vamos a ver cómo ha quedado nuestro menú. Bueno, vemos que de momento se representa, no aparece el cursor, y vamos a ver qué pasa si pulsamos las teclas flecha de abajo. Bueno, pues vemos que funciona perfectamente. Aquí se nos fue. Vale, aquí no, pero aquí cuando llega a 0, Vale, esto fue porque creo... Sí, pues le puse opciones menú -1. No sé si tengo que poner mayor o igual. No, perdón, es que no es mayor, es igual. ¿Qué demonios? Cuando sea igual a esto es cuando va a dar a continuo, no mayor. Aquí me equivoqué yo, perdón. Ejecutamos de nuevo. Y ahora vamos pulsando. Efectivamente ya nos funciona perfectamente, ¿vale? Vamos a ver qué pasa si pulsamos cualquier otra tecla. Bueno, vemos que no aparece en pantalla. Vamos a hacer una opción. Bueno, esto, como no sé, tenemos que pulsar control C o cerrar la aplicación. Que por cierto, para evitarlo de control C también podemos poner... bueno, tampoco nos interesa porque sería bloquearlo directamente. Vamos a dejarlo como está. Vamos a quitar esto y ver a ver qué pasa si ocultando exclusivamente el cursor ya no se nos visualiza nada por pantalla, que entiendo que sí. Pero como no lo probé antes, lo voy a aprovechar y probarlo ahora. Bien, entonces yo pulso tecla, fijaos, ahí aparece. El cursor está ahí en este momento. Pero fijaos que cada vez que pulso algo, aparece ahí. Eso es cutre, es muy cutre. Entonces, poniendo esta opción a true, este argumento a true, ahí eso ya lo evitamos. Bien, ahora lo que nos falta es, una vez que nosotros tengamos la opción elegida, darle una funcionalidad. ¿Cómo le damos esa funcionalidad? Bueno, pues de una manera muy sencilla. Lo que tenemos que hacer es otro switch, de forma que lo vamos a hacer exactamente después de esto, evidentemente. Vamos a poner un switch y que vamos a valorar aquí counter, es decir, el valor de counter. Y en el caso de que sea 0 o en el caso de que sea... Vale. Déjame copiar esto. Bueno, ¿por qué me lo pone? No, es que esto lo estoy haciendo mal, perdón. En el caso de que sea 0, en el caso de que sea 1, 2, 3, simplemente voy a poner nada, no voy a hacer, no sé si poner un continuo así. Y en el caso de que sea 4, podemos hacer que loop sea igual a false y entonces
ponemos un break. De esta manera va a romper el... Y bueno, podríamos imprimir por consola. Antes de que esto sea así, podríamos imprimir por consola. A ver dónde nos lo imprime, que igual tenemos que mover el cursor. Yo creo que no, pero bueno. Un adiós. Así. Bien, ejecutamos. Bien, tenemos aquí. Aquí pasó algo. Vale, no, es que esto no tiene que estar aquí, perdón. Esto tiene que estar fuera de aquí. Tiene que estar aquí. Que este entiendo que es el loop. Vale, aquí, correcto. Porque cuando yo le dé a intro, cuando aquí le dé a intro, este bucle se romperá. Pero estamos dentro de este. Dentro de este es donde nosotros vamos a hacer la selección, es decir, la funcionalidad de nuestras opciones. Entonces es el que tengo que romper, ¿vale? Si las primeras opciones es la 0, la 1, la 2 o la 3, que son las 4 primeras opciones, vamos a verificar de que si efectivamente son 5, pues continuará con el bucle y no hará absolutamente nada. En el caso de que sea 4, de que el contador sea 4, entonces ponemos loop a false, con lo cual rompemos el bucle y imprimimos por consola la palabra adiós, ¿vale? De esta manera, ahora sí nosotros vamos a ver que efectivamente las primeras opciones no nos hacen nada y la segunda, adiós.